Bueno, buenos días, tardes ya. ¿Cómo están, hermano? Bueno, ahora me tocó a mí compartir. Lo que voy a compartir hoy es prácticamente un seguimiento de lo que compartí la vez pasada y de lo que compartieron mis papás la semana pasada, sin querer queriendo, como dicen, ¿va? Bueno, antes de empezar, voy a poner un video de una congregación americana hispana, pero el motivo de la enseñanza de hoy o el sermón de hoy es porque ¿cuántos de ustedes saben que se celebró este jueves pasado? Del Día de Acción de Gracias, ¿verdad? Tengo, normalmente en mi casa lo celebramos, siempre lo hemos celebrado, ¿verdad? Y unos dicen, bueno, si no son gabachos, si no son gringos, ¿verdad? Allá en el gimnasio cerraron por primera vez el jueves. Y unos decían, pero ¿por qué lo estamos celebrando si no somos americanos? Y le dice la esposa, le preguntan a la esposa del dueño, si tú nunca lo celebrabas, dice, no lo celebraba, pero ahora ya lo celebro. Porque su esposo Carlos lo conozco desde que tengo memoria y crecimos juntos. Es más chico que yo, pero siempre compartí con su familia desde chicos hasta la secundaria y íbamos a la misma congregación. Entonces le dice, antes no lo celebraba, le dice la esposa, pero ahora sí, ¿verdad? Y estábamos en el gimnasio cuando lo anuncian y dicen, pero ¿por qué si no somos americanos? Y les digo, ay, por favor, bien que celebran el Halloween y tampoco son americanos. Porque el Halloween no se celebra en México, ¿verdad? O bueno, ya se celebra, pero antes no se celebraba, ¿verdad? Porque era una festividad americana. Les dije, bien convenencieros que son, cuando se trata de disfrazarse, ahí sí son americanos, pero cuando se trata de darle gracias a Dios, no, yo no sé, yo soy mexicano. Le dije, pues ni modo, se aguantan, tenemos que darle gracias a Dios por todo lo que nos da. Y si recuerdan la última vez que me tocó compartir, les hablaba de lo que era cómo siendo creyentes no somos exentos o no somos libres necesariamente de cualquier tipo de dificultad o tribulación, ¿verdad? ¿Sí recuerdan eso? Entonces el tema de hoy es como una continuación a eso, inclusive es como un paréntesis también a lo que se predicó en las últimas semanas sobre lo que es una sana doctrina, ¿ok? Pero para empezar, o antes de comenzar, voy a poner este video. Es un breve resumen de lo que significaba Thanksgiving. Ahora, nosotros somos mexicanos la mayoría, muchos son también americanos. ¿Cuántos de aquí son americanos? Levanten la mano. ¿Tienen papeles? Levanten la mano. ¿Sí? No se hagan. Ahí está, mira, son solteros. Si quieren emigrarse. Pero bueno, no, las divorciadas, eso no sé todavía yo, eso, no me metan en problemas. Pero pues la mayoría de nosotros que aquí en la frontera crecimos con esa doble cultura, ¿verdad? Entonces, siendo que aquí en esta congregación siempre se ha celebrado Thanksgiving, pues voy a poner un video nada más, una breve explicación y un pequeño resumen de lo que significa como cristiano ser o celebrar esta festividad. Inclusive, y lo he hecho en los años anteriores, Thanksgiving no es en realidad nada más dar gracias porque a los americanos se les ocurrió. Si recuerdan, en el pasado era también una celebración que los peregrinos hicieron celebrando Sukkot, no sé si se acuerdan. Ese es todo un tema medio largo que ya lo he dado en el pasado, pero para todos aquellos que somos creyentes, pues sabemos que Sukkot es una de las fiestas que el Señor ordena que se lleven a cabo. Entonces no estamos en ninguna manera contradiciendo o yendo en contra de nuestra cultura, ¿verdad? Porque nuestra cultura es la del cielo, no la de la tierra. ¿Ok? Entonces, ¿ya tienes listo el video? Ok, voy a poner el video. Si quieren apagar las luces, no la corriente, ¿verdad? Por favor. Huyendo de la persecución en tierras inglesas,
y con la intención de fundar una colonia basada en sus propios ideales bíblicos. Un grupo de puritanos, conocidos como los peregrinos, cruzaron el Atlántico en un barco llamado el Mayflower y se establecieron en Plymouth, Massachusetts, el 11 de diciembre de 1620. Tras establecerse, el primer y duro invierno los dejó moribundos. Sin recursos de ninguna índole y en medio de un crudo y nevoso invierno, más de la mitad de los peregrinos murieron, y los sobrevivientes solo lograron hacerlo por la inestimable ayuda de los indios Wampanoag, que a pesar de ser atacados por colonos anteriores, ayudaron a los peregrinos con comida y abrigo, cuidándolos todo el invierno. De este modo, todos los peregrinos pudieron sobrevivir hasta la primavera. No les faltó nada gracias a los indios Wampanoag. Llegado ya el buen tiempo, los indios les enseñaron a los colonos a cosechar maíz, aunque tenían que esperar a cosecharlo en octubre. Mientras tanto, cazaban también aves silvestres o pavos para sobrevivir. Entrado el otoño, cuando estaba ya avanzado, los peregrinos invitaron a comer a los indios para agradecerles su ayuda. Ese momento lleno de significado y agradecimiento es el que hoy se celebra como el Día de Acción de Gracias, o Thanksgiving Day. El Día de Acción de Gracias fue proclamado oficialmente por el presidente Abraham Lincoln en 1863 para ser celebrado el último jueves del mes de noviembre. En 1941, el Día de Acción de Gracias fue declarado oficialmente por el Congreso de los Estados Unidos como un día festivo a celebrarse el cuarto jueves del mes de noviembre. Todo esto nos recuerda que lo que tenemos en este país como inmigrantes y las oportunidades que éste nos haya proporcionado, lo debemos en parte al gran sacrificio y esfuerzo de un grupo de peregrinos que decidieron luchar por su libertad de adoración y religión. Y cómo olvidar el gesto humanitario y misericordioso de los indios Wampanoag. Con este gran ejemplo de armonía, aprendemos que la gente puede sentirse agradecida por lo que tiene, aunque no sean riquezas. Por ello, en Thanksgiving Day, compartimos la mesa con celebración y gratitud al Señor por sus provisiones. Esta libertad no es la oportunidad para servir al mundo, el pecado y sus placeres, sino la oportunidad de servir al Dios vivo. Por eso, hoy damos gracias a Dios por esta libertad. La breve explicación, ¿verdad?, que hablaba sobre el motivo por el cual los peregrinos le dieron gracias a Dios, porque tuvieron la provisión en el invierno, siendo, la palabra migrante, que está muy popular hoy en día, ¿verdad?, siendo migrantes a Estados Unidos, y gracias a la generosidad de los nativos, no murieron pues en el invierno, que normalmente nosotros oímos invierno y pues qué suave, no va a nevar. En aquel entonces era, si llegaba el invierno, agárrate, porque quién sabe si llegues a la primavera. Y más en Estados Unidos. No sé si han visto las noticias de las nieves últimamente que ha habido, los nevados que ha habido en Estados Unidos. No sé si las han visto. ¿Cómo se ha puesto? Imagínense tener que pasar por eso sin casa, que tenían ahí unas chocitas cualquiera chiquitas, que no es como ahorita, no había block, no había cemento, no había nada por el estilo, era
No llegabas a un continente y decías, ya están listas las casas, vamos a sacar un crédito bancario, me voy a meter a vivir. No era como ahorita es. Era difícil, llegabas y querías tener donde vivir, tenías que ponerte a construir tu casa. Un viaje de Europa a Estados Unidos no era como ahorita en los que te subes en un avión y llegas en 7 horas. Era un viaje de 3, 4 meses, que ibas en contra del clima, en contra de la marea. El mar Atlántico, el océano Atlántico es difícil de navegar. El de este lado, por eso se le llama el Pacífico, porque llegaban aquellos que conocían el Atlántico y llegaron acá y dijeron, ay, este está bien tranquilito. Por eso le pusieron el Pacífico. Entonces era difícil navegar en aquel entonces contra el clima, meses. Imagínense meses, estar encerrados 3 meses, 4 meses en un barco, no tienes dónde bañarte. Apestoso todo mundo, ¿verdad? Si de por sí ya los niños están ahí un día y hasta ya báñate, ¿verdad? O levanta uno en la mañana, ay, híjole, lávate los dientes. ¿Verdad que así sucede? Imagínense 3 meses y llegas a nada. Porque lo único que estaba buscando en aquel entonces los peregrinos era libertad de adoración. Algo que no tenían en Europa. En Europa estaba siendo manejada la religión por el catolicismo. Inclusive en Inglaterra era el protestantismo y había las guerras esas santas que tenían, ¿no? Que se mataban durante cientos de años porque unos decían que esta debe ser la religión y los otros decían que era la otra. Y los verdaderos creyentes decían, déjame en paz. Yo no voy a suscribir a ninguna de tus ideologías, yo voy a leer la Biblia y voy a creer en Dios tal y como dice la palabra que lo debo de hacer. Entonces llegaron a Estados Unidos buscando esa libertad. Y cuando pasa el invierno, después de que les da Dios todas las provisiones, ellos le dan gracias a Dios por lo que les dio. Nosotros estamos acostumbrados a que vivimos en un país relativamente próspero. Y es próspero México, no nos hagamos. Vean a la gaviota. O sea, ¿verdad? O sea, no digamos que no hay dinero en México, porque si la gaviota de hacerte de novelas tiene una casotota de 7 millones, pues imagínense los demás, ¿verdad? Hasta dicen que hasta Brad Pitt y todos están viniendo a México porque dicen acá les va mejor. Pero no vivimos en un país que sea necesariamente pobre, vivimos en un país relativamente rico, la 8ª economía del mundo. Estados Unidos es la segunda ya. Pasó de ser la primera a la segunda porque se olvidaron de Dios. Ahora, yo vi un meme en el Facebook que decía Black Friday. ¿Saben cuál es el Black Friday? El viernes negro. Mis hijas pensaban que cuando iba a amanecer iba a estar todo negro. Es viernes, mañana es viernes negro, sí, va a estar todo negro. No, así se le dice. Pensaban que no iba a haber sol. Pero dice, Black Friday dice, el día donde todo el mundo se golpea, se empuja y se pelea para comprar las cosas, un día después de haber sido agradecido con Dios por todo lo que ya tenían. Esa es la ironía, ¿verdad? Se andan tropezando. Mataron a uno en una Bloomingdale's, creo, en una Macy's, no sé, allá en Nueva York, no me acuerdo dónde, en una, porque yo creo que le ganó la tele. Y lo mató y hirió a la mujer también, a otra mujer. La Chepis. ¿No ve las noticias, Chef? Ah, bueno. Dije yo, la Chepis no sabía. Pero ¿qué sucedió? Peleándose por un objeto material, mataron a una persona. Y yo veo los videos, de repente salen en YouTube, ¿no? ¿No han visto ese resumen de las noticias que se andan golpeando? Una persona que se tira al piso, o sea, trae su televisión, se andan saliendo de la tienda, corriendo, la pone en el piso y la empieza a besar. Porque, sí, la caja, porque la consiguió en ganga, se ahorró $10. O sea, qué absurdo, ¿no? La mentalidad. Pasó de ser el país con la economía número 1 a ser la segunda. Porque salió también la noticia, y yo conocí esta noticia de tiempo atrás, las estimaciones son de que arriba de 200 millones de chinos ya son creyentes. Y salió una que, es que son 100 millones, no, dije, yo hace 2 años, 3 años vi que eran 200 a 250 millones de chinos. Ya son más que los que casi alcanzan a toda la población de Estados Unidos en creyentes, cuando hace 200 años toda la población de Estados Unidos era creyente.
Pero ahora nosotros estamos en una situación donde ahora, un día después de haber dado gracias, supuestamente, dado gracias por todo lo que teníamos, nos estamos peleando en la tienda por ahorrarnos $10. Que ya ahora trabajan el día de Thanksgiving, en muchas tiendas abren los negocios porque van a estar las buenas especiales. ¿Saben por qué trabajan ahora en jueves? No saben por qué. Antes era el viernes negro, era para el viernes, ¿verdad? Ahora también desde el jueves empieza el viernes. ¿Por qué? Porque la gente, muchos no tienen puente y tienen que regresar a trabajar. Entonces, como el viernes trabajan y no van a aprovechar las especiales, desde el jueves se las damos, a cabo que ese día no trabajan. Ese es el motivo por lo cual ahora abren las tiendas desde el jueves. Pero dices, bueno, eso es puro materialismo, ¿no? Eso es cosas que estamos recalcando sobre el puro materialismo que hay en el mundo. El problema es que la iglesia ha caído también en ese defecto, en esa, ¿cómo se diría? En ese error. Y en las últimas 2 semanas se hablaba de lo que era la verdadera iglesia, qué debería hacer en la iglesia, cuál es el propósito de venir a la congregación. ¿Venimos nosotros a alabar al Señor y a aprender de su palabra, o venimos a hacer un espectáculo? Porque hay unos lugares que van a hacer el espectáculo. Inclusive cuando nosotros leemos las profecías o lo que decía el apóstol Pablo decía, ¿cuándo decía que iba a venir el Señor? ¿Y cuándo iba a ser, cuándo se iba a convertir el pueblo judío ahora sí al Mesías? Cuando venga la plenitud ¿de quién? De los gentiles. Alguien sí lee la Biblia. La plenitud de los gentiles significa, en una de varias interpretaciones, es que cuando el Señor le dio a Moisés una profecía, le dice, voy a hacer una nación de unos que no tienen nación. Le dice así, ¿verdad? En Deuteronomio creo que es donde les dice, haré nación de los que no tienen nación, o haré pueblo del que no es pueblo. Le dice así, estaba hablando de los gentiles. Cuando el Señor Jesús asciende al cielo y se empieza a predicar la palabra, se empiezan a convertir los gentiles. Y muchos judíos se convierten también, pero empieza a ganarle la conversión de gentiles, porque obviamente son muchos más gentiles que lo que eran los judíos. Hoy en día se calcula que hay étnicos, hay 15 a 20 millones de judíos cuando tiene 7,000 millones de gentiles. Pues no se compara, ¿verdad? Pero empezó a crecer un pueblo, una Israel espiritual, por llamarle de esa manera. Empezó a crecer, empezó a predicarse la palabra y empezaron a convertirse muchos y se predicaba y había misiones. En el siglo XVII, cuando se vinieron los peregrinos, ellos traían palabra, convertían a los indígenas al cristianismo. Y había esas misiones, había esa evangelización. Hubo la época del avivamiento del siglo XVII, XVIII, XIX. Hubo mucha gente que escribió muchos libros, muchos predicadores. Imagínense, predicaban a 10, 20 mil personas sin micrófono. Y ahí estaban John Wesley predicándole a todo el mundo ahí sin micrófono. Y había mucha conversión. Hoy en día, de unos 20 años para acá, se empezó a convertir lo que sería la pureza del evangelio, se empezó a convertir en la mercadotecnia del evangelio. Acabándose esa sinceridad o esa autenticidad de un cristiano, convirtiéndose nada más en un mercadeo. Y dice Pedro y lo dice Pablo, dice, al rato harán mercaderes del evangelio, lo venderán. Se va a acabar esa plenitud o esa sinceridad, esa autenticidad del cristianismo, y se va a acabar la plenitud de los gentiles, porque ya los gentiles van a dejar de predicar la palabra pura, se va a empezar a predicar una apostasía. Se acaba esa plenitud, que es el momento en el que estamos viviendo hoy en día, que se acaba esa plenitud. Entonces llega otra vez el enfoque, ¿a dónde? ¿A qué nación? A Israel. A volver a ver la conversión en masa de muchos judíos hacia el evangelio, porque los gentiles ya
ya hicieron de un circo de milagros y decretos y declaraciones de toda la iglesia. Van hoy en día a cualquier congregación y todo el mundo está, decreto, yo decreto, no, pues yo te decreto, no, pues anulo eso, no, pues ¿qué les pasa? ¿En serio? O sea, ven a un niño que es bien inquieto, ay, tu hijo es bien inquieto, anulo eso. Pues anúlaselo a él es inquieto, yo no. Yo nada más te estoy diciendo lo que es, ¿verdad? Pero empiezan con esas ondas, no, yo decreto que tú vas a hacer, no, mira, a mí no me decretes nada. Porque el único que decreta, que tiene autoridad para decretar es un rey. Y como México es democracia, ni Peña Nieto puede, ¿verdad? Es una república democrática, así es que ni Peña Nieto puede decretarme nada. El que lo ha querido hacer es Obama y se está metiendo en problemas. Pero no vivimos bajo ninguna monarquía, entonces tú no tienes autoridad para hacerlo. El único que puede decir, decretar y quitar y poner es el Señor. Filipenses 3:18 dice, porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. El 19, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, que hay esa plenitud. Déjame apagarle aquí que me trae mareado el ruidito Esa plenitud que de los gentiles está llegando a su fin. Ahora están pensando solo en lo que, en lo terrenal, ¿verdad? Llegan en la congregación, tú vas a ser próspero. El otro día vi un video de alguien de que el Marcos, mis hijos van a ser millonarios. Yo no sé, qué bueno, ¿verdad? Pero eso que tiene que ver con la iglesia. Eso enséñale en tu casa. Eso que tiene que ver aquí. Que dice, piensan en el vientre, ¿qué vamos a comer? Yo quiero comer de los mejor langosta, guácala. No nada más porque no es kosher, y aunque no supiera que era kosher me daba asco. De niño de 5 años no sabes qué es kosher y qué no es kosher. Me acuerdo que una langosta, guácala, eso es una araña. Y me daban asco, todo me daba asco de los mariscos, o sea, pero piensan en el vientre, nada más piensan, dice, en el vientre cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Se está acabando esa plenitud porque ahora en vez de el creyente creer que todo lo que tenemos viene por la misericordia de Dios, ahora resulta que le dan órdenes a Dios, ¿verdad? No, el Señor me dio la autoridad, no te dio la autoridad de nada, te dio la autoridad de echar fuera demonios, pero no te dio la autoridad de decretarme a mí cómo me voy a despertar hoy o mañana, o qué voy a hacer o qué no voy a hacer. Inclusive ahorita vamos a ver versículos que hablan más de eso, pero en realidad eso es parte del tema. Les hablaba yo hace 2 semanas, 3 semanas, sobre cómo ninguno de nosotros es exento de cualquier tipo de dificultad o tribulación, porque la acción de gracias debe ser independiente de qué estemos viviendo en el momento, sean dificultades o sean prosperidad o lo que ustedes quieran llamarle. Primera de Tesalonicenses 5:18. Cuando nosotros hablamos de acción de gracias, ahí nos dice Pablo, dice, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. En todo o en algunas cosas. En todo. Porque es costumbre de nosotros decirle gracias a Dios cuando salen las cosas buenas, pero cuando salen las cosas malas no. El otro día vi otra vez, como está el Facebook ya está lleno de memes. No ves otra cosa más que puros memes. Decía ahí, inclusive esta es una verdad universal, saliendo fuera de la palabra, ya lo hemos visto, pero inclusive aunque no fueras creyente, uno aprende más por sus errores que por sus aciertos, ¿verdad? Sí, ¿no es así? Y luego decía uno, pues yo quiero cometer más errores. Pues no se trata de eso tampoco. Pero uno aprende más de sus errores que de los aciertos. Por eso Pablo nos decía, dad gracias a Dios en todo.
Porque a veces las cosas que nos salen mal obran para bien. Todo obra para bien. Así dice la palabra, ¿verdad? Las cosas buenas y las cosas malas. Si una persona está acostumbrada a siempre meterse en deudas, llega un día el banco y le dice, ¿sabes qué? Viene para acá el carro, viene para acá la tele, viene para acá la casa porque no sabes administrar dinero. ¿Era malo eso? Que llegara al banco y le reclamara lo que le debe. Pues no, porque eso es lo justo, ¿verdad? Pero eso que parece malo es una lección para esa persona. Deja de andarte endeudando, pero en el momento lo ve como algo malo. Pero Pablo nos dice, dad gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios. Nosotros estamos acostumbrados, como decía, un día después de Thanksgiving la gente se pelea por obtener cosas que un día antes le había dado gracias por todo lo que tenía. Ya quiero más, para que el siguiente Thanksgiving dé gracias de todo lo que voy a comprar hoy. ¿Verdad? Parece que así se piensa. Inclusive nosotros podemos ver en Hechos 16 cómo cuando Pablo estaba encarcelado, Pablo estaba en Filipos, inclusive lo que sería el enfoque de esta clase o sermón o enseñanza hoy es en realidad el libro de Filipenses. Estoy apenas haciendo el preámbulo a Filipenses. Pero si nosotros nos vamos a Hechos 16 del versículo 11 en adelante, podemos ver nosotros una anécdota ahí de la vida de Pablo en Filipos. Dice, vamos a leerlo, dice, zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días y un día de reposo. Salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración. Sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que se estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad a mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos los hombres son siervos de Dios, del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesús que salgas de ella, y salió en ella aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido de la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándose las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Interesante, estaban encarcelados injustamente, pero estaban cantando, ¿verdad? Y entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iban a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó en gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó con él
con todos los suyos, y llevándolas a su casa les puso a la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado a decir que os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo: después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel, y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos, y vinieron y le rogaron, y sacándolos le pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en la casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Entonces vemos que llega Pablo y Silas a predicar a Filipos. Estaba en la cárcel. Inclusive si nosotros leemos de ahí, nos vamos a la carta a los Filipenses, podemos ver la continuación de la historia. Pero agarra y el envidioso que estaba ahí, que tenía como amo sobre esta mujer adivinadora o adivino, los mete a la cárcel y que estaba de manera encubierta. ¿Qué pasó? Parece México, ¿no? Parecía México, Roma. Se meten a la cárcel. Eran dos, no eran 43, pero eran dos. Agarraron y los meten a la cárcel de manera injusta. Y entonces, a pesar de que estaban pasando por tribulación, Pablo y Silas estaban dando gracias a Dios en todo. ¿Por qué? Porque probablemente, o bueno, ciertamente, pero en ese momento ellos no sabían que uno de los motivos por la cual iban a estar en la cárcel era porque iban a orar por estas personas dentro de la cárcel. El carcelero se iba a convertir, se iban a convertir otros. No dice exactamente cuántos, si fueron todos, o no sé si había 20, o había 5, o había 2, quién sabe cuántos había. Pero se convirtieron a raíz de que ellos dieron gracias, oraban y alababan al Señor en sus dificultades. El Señor trajo un temblor, se abrió todo, y a pesar de eso, ellos aún dijeron: yo no me voy, porque a mí me metieron a la cárcel y yo tengo que estar en la cárcel, ¿verdad? Aquí abren la penitenciaría y agárrense, ¿verdad? Salen como cucarachas todo el mundo así para todos lados. Pero ahí podemos ver un ejemplo de rectitud también por parte de Pablo y Silas. Dice: no, aquí estamos. Cuando nosotros nos vamos a la carta a los Filipenses, nos vamos a Filipenses 1, es cortito la carta, son 4 capítulos nada más. Nos vamos a Filipenses 1:3. Pablo les dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Inclusive si leemos la carta de Pablo, esta de Filipenses es la más optimista que tiene o que escribió Pablo a todos. En las otras eran regaños. Si se ponen a leer Gálatas y Romanos, era pura corrección y regaño, ¿verdad? No sé si las han leído, si no, léanlas. Y les corrige, les dice: tú estás mal en esto, estás mal en otro, que esto no hagas esto y no hagas allá y no hablas esto, y les da toda una serie de instrucciones y parecen más regaños, porque dice la historia que Pablo era bien regañón, que tenía bien mal carácter, que tenía bien mal genio. O sea, eso dice la historia. Imagínense, tenía tan mal genio, perseguía a cristianos. O sea, tenía mal genio el amigo, ¿eh? Y él por eso dice que luchaba contra todo esa carne que traía. Y entonces ya me imagino, lo leemos en español y ya traducido así un poquito más editado, en el sentido que no conocemos en el griego cómo era el significado, ¿verdad? Porque cuando lo traduces a otro idioma, pues lo tratan de traducirlo de la manera más literal, pero con el significado original. Pero hay palabras que de plano no se pueden traducir. Ya me imagino el lenguaje, ¿no? Que decían que el lenguaje en el original de Pablo era más duro. Pero Filipenses es una carta más optimista. Porque cuando se la manda, había llegado un hombre que se llamaba Epafrodito, le había llevado diezmos, ofrendas, le había llevado manutención a Pablo para que se mantuviera en sus misiones como evangelista. Pero este Epafrodito se enferma casi al borde de la muerte.
Y si leemos nosotros al final del capítulo 4, vemos ahí la historia que le dice, ¿sabes qué? Se sanó por misericordia de Dios, porque era muy pesada la carga, estaba a punto de morir. Dios tuvo misericordia de él y de mí, porque casi me estreso yo también porque yo andaba enfermo. Tú lo mandas a ayudarme a mí y se me enferma en el camino, imagínate si se anda muriendo. Andaba estresado Pablo al respecto de eso, entonces agarra y lo manda de regreso y lo manda con una carta. Y le dice en la carta, le doy gracias a Dios por ustedes, le da gracias a Dios, a pesar de que la escribió en los momentos muy difíciles, porque no son como las cárceles de ahorita, no son como las americanas, ni inclusive las mexicanas están medio suavecitas comparadas a las de otros países. Porque llegas a una cárcel mexicana y si tienes dinero no hay problema, ¿verdad? Pero en las otras te azotan y te golpean y estás en la tierra y de lo peor. Las americanas son muy humanitarias, ¿eh? Son muy bonitas, tienen hasta pantallas LED y cable y todo el show. No vayan a sufrir los pobres reos. Pero en aquel entonces era difícil. Aún así Pablo le da gracias a Dios en ese momento de dificultad y le manda una carta de regreso a los filipenses y les dice, mira, todo está bien. Ojalá y tuviéramos tiempo para leerla toda. Pero nosotros tenemos en el capítulo 3, en el capítulo 4, versículo 6 de Filipenses, nos dice, a pesar de que tenemos nosotros las dificultades, estamos en momentos de tribulación, debemos de ser agradecidos con Dios. Hablaba la semana pasada de mamá de cómo nosotros no tenemos que darle órdenes a Dios para que sucedan las cosas. Eso no es nuestro rol, no nos corresponde hacer eso. Nosotros le pedimos a Dios y si Él decide que sí o no, Él decide. Estaba viendo no sé cuántos han visto la película de El cielo sí existe, el cielo es real. Y la otra, nos aventamos un medio maratón de películas la semana pasada, Mayra y yo. Medio maratón porque eran 2. Y no hemos llegado al maratón completo. Ni corriendo tampoco. Puros medios. Pero nos aventamos la de Dios no está muerto. No sé si la han visto, se la recomiendo, está muy suave. Y la de El cielo es real. Y en una de esas, no me acuerdo cuál de las dos, le dice, creo que es en la de Dios no está muerto. Creo que le pregunta al muchacho, creo que es en esa. Que le dice, yo le pedí a Dios que salvara a mi mamá y no la salvó. Y le dice, pero es que es injusto. Y le dice, no, es que a veces la respuesta es no. O sea, nosotros, pero es que no se vale, que siempre ella fue. Sí, pero a veces la respuesta es no. Porque siempre tiene que ser sí. No necesariamente siempre tiene que ser sí. Imagínense, yo estoy seguro que el apóstol Pablo lo que más quería es no estar pasando por cárceles, ni que lo estén azotando, porque si recuerdan en el capítulo 16 dice que lo azotaron. Yo imagino, vean cómo quedaron los de esos que agarró la policía allá en el Zócalo y cuando los azotaron. ¿Ya vieron las fotos de cómo quedaron? ¿Han visto? Esos que andaban protestando, que subieron sus fotos al Facebook todos moreteados, hinchados. Hubo uno que... ¿Cómo se llama? Uno que creo que tiene nombre así como portugués, Sicilio, Darío, no sé cómo se llama. No sé si es cantante o nunca había escuchado del fulano, pero miren lo que le hicieron a fulano. ¿Y ese quién es? Para mí es Juan Pérez, ¿verdad? Pero bueno. Pero es que miren, le hicieron a fulano de tal eso y sale todo moreteado. Eso es una azotada. Y yo estoy seguro que en el momento que estaban azotando a Pablo, él no estaba tan contento que digamos, ¿verdad? Le dolía. Inclusive cuando el Señor Jesús le pide al Padre, le dice, haz pasar esta copa, haz que pase, que no pase por aquí. ¿Qué le dice el Padre a Jesús? No. Cuando estaba que estaba en el jardín del Getsemaní, que estaba orando la noche antes de su crucifixión, le dice, sentía tanto estrés, porque de seguro él ya sabía lo que iba a pasar. Él ya sentía, o sea, nosotros de repente nos vamos a salir de aquí, no sabemos qué va a pasar al rato. Pero si alguien nos pudiera relatar, tomar un video del futuro y traernos del momento que vamos a tener un sufrimiento grave, acercándose ese día vamos a estar todos estresados, ¿verdad?
Por eso yo creo que el Señor no deja que veamos el futuro, porque no, imagínate que todo el mundo va a ver cómo me muero. Pero el Señor Jesús estaba sufriendo que sudaba hasta sangre. Y le dice al Padre, deja que esto, que no pase, le pide si puedes evitar ese momento. ¿Y qué le contesta Dios? No. Cuando dice no, es no. Y se acabó. Y en la película me acuerdo que les decía, ¿por qué no salvó a mi mamá? Le dice el muchacho, porque a veces la respuesta es no. Por algo. Y me gusta cómo termina, porque el muchacho le predica, él se va la que era su novia lo deja porque iba a regresar a los caminos del Señor. Y él se va a corretearla a un concierto de los Newsboys. ¿No saben los conciertos de los Newsboys? A mí me gustan, ya he ido como a 5. Y entonces él va al concierto de los Newsboys y lo atropellan. Y gracias a toda esa dificultad por la que pasó, el hecho de que el muchacho pasó por un momento de estrés, que perdió a la novia, porque la novia le dijo, si tú sigues con este debate, se acabó. Le dice, sí, pero el Señor me puso por algo. Y hizo pasar por el debate para que se convirtiera en la película sus compañeros. Y un chinito, no sé si la han visto, si la ven, el chinito ahí, ¿verdad? Hasta me cayó bien el chinito. Y se convierte el chinito y al final cuando lo atropellan llega el pastor y lo atropellan al cuate, al profesor enfrente del pastor y ora por él. Y ese es el momento que todo lo que vivió de dificultades fue el momento para que decidiera que él sí creía en el Señor Jesús. Porque antes creía, dice, porque mis papás me lo impusieron. En ese momento creyó porque creyó. Y entonces cuando nosotros leemos la carta de los Filipenses, nosotros podemos ver que a pesar de todas las dificultades por las que se pasa, yo no me imagino cómo era la vida en aquel entonces, porque si ahorita es difícil con toda la tecnología, los avances y la comodidad que tenemos, imagínense en aquel entonces. O sea, se casa tu hijo o tu hija y se van a vivir y ya no los vuelves a ver. Ahorita le hablas, háblale por el Skype. Mándale un email. En aquel entonces no había email, no había Skype, o sea, no sabía si se murió fulano, o sea, una vez que se va tu hijo y se casa con uno y se la lleva a vivir a tal lugar, ya no sabes si se murieron en el camino o si los vas a volver a ver. Era más difícil, todo era más difícil. Pero Pablo les decía, dad gracias a Dios en todo. Llega el Thanksgiving y damos gracias de lo bueno que tenemos y nunca de las cosas que realmente nos hicieron crecer como creyentes y como personas. Y nosotros podemos irnos a 2 de Corintios capítulo 12. 2 de Corintios 12 versículo 7, del 7 al 10. Y está escribiendo aquí Pablo también y dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. O sea, dice, para que no me crea mucho, me ha sido dado un aguijón en mi carne. O sea, esas dificultades a veces el Señor las pone, ¿para qué? Para que no te creas. En la vida no la tienes de color de rosa, también existe un motivo, dice, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y él me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. Entonces el apóstol Pablo a todos les dice, dale gracias. Hasta le dio gracias, dice el Señor, le pide al Señor, quítame 3 veces, ya te pido que me quites este dolor de cabeza que tengo yo aquí. Y le dice, no, bástate mi gracia. ¿Cómo le dice? Y luego dice que en el capítulo 8 dice, 3 veces he rogado al Señor. No dice 3 veces he decretado que se vaya. ¿Verdad? No dijo eso. En ningún momento vemos que se lleve a cabo ese tipo de acción. Él dice rogado, he pedido.
En Filipenses el 1, del 4 en adelante, ¿qué dice? Le pido al Señor, le doy gracias al Señor. Él no tiene autoridad para hacer nada, él en el momento que tiene autoridad conforme el Espíritu se la da. Y también podemos ver al principio de Hechos 16 cómo iban a tal lugar, iban a predicar algo y dice, el Espíritu me dijo que no. Le prohibía, como 3 veces le prohíbe o le impide el Señor que predique la palabra a Pablo. En el principio del capítulo 16. Le dice al principio, le dice no. Eso lo habíamos visto, lo había predicado una vez mi mamá, ¿se acuerdan? Porque es que lo importante es que el mensaje se corra y entonces tengo que yo, no sé, violar mis principios porque lo importante es que se corra el mensaje. Hay veces que no. Los impedimentos son para que no. Para que no lo que sea. Porque nuestra vida no está el control de nuestra vida no está en nuestras manos, está en las de Dios. Entonces a veces dicen no. Pero estamos creyendo, a veces creen, o la cultura moderna nos hace creer que nosotros debemos de dar gracias solo por lo bueno. Y el Señor nos dice dar gracias por todo. Por ejemplo, pues como les digo, yo he aprendido más de mis errores que de mis aciertos. Cuando ahorita ya trabajo por mi cuenta, cuando empecé a trabajar, a independizarme, aprendí un chorro de cosas por un chorro de golpes. Perdía dinero. Una vez un error que tuve me costó $10,000. Un error que tuve en un proyecto. Les quiero ver que les cueste algo $10,000, a ver si tienen cómo para pagarlo. Y todo porque me faltó un cero en un plano. Me faltó un cero me costó $10,000. Y eso me enseñó a hacer las cosas de otra manera. Pero ahorita, que me robaron $20 de la tarjeta de crédito. A mí me costó $10,000 un cero en un trabajo. Me costó $6,000 una mala inversión hace como 6 años. Y hasta ahorita la ando correteando y todavía se hace pato el que la tiene. ¿Y qué aprendí? Aprendí cómo invertir, ya no invertir de otra forma. Me enseñaron los errores. Aprendí de cuando empecé a trabajar, que mis otros compañeros que trabajaban por su cuenta llegaban a las 11 del día, a las 12. No, pues no tengo jefe. Y luego se iban a las 4. Trabajaban 4 horas, 5 horas, si bien les iba. Y yo me daba cuenta cómo les iba de la patada, como decimos así. Y yo dije, por esos errores yo voy a llegar a las 8. Y no puedo llegar más temprano porque tengo que llevar a las niñas a la escuela. Pero esos errores, esas dificultades me convirtieron en un mejor empresario. Y todavía hay mucho que aprender. Inclusive el otro día fui a una plática, se llama AEM, Asociación de Empresarios Mexicanos en Estados Unidos. Son lo que le llaman la diáspora mexicana, que se van los mexicanos que se fueron a Estados Unidos a poner empresas o a vivir allá por la inseguridad y los problemas fiscales, porque aquí en México es un dolor de cabeza hacer negocio. Entonces se van a hacerlo a Estados Unidos y formaron una asociación y todo Estados Unidos se llama AEM. Y estaban dando una conferencia de los que tienen hace un mes, de los que han puesto las cervecerías modernas. El dueño de Cervecería Tijuana, Mexicali y otras, de todas las dificultades por las que pasaban. Y eran personas, la mitad del panel eran personas de arriba de 60 años de edad. Entonces estábamos ahí viendo todo lo que nos contaban y nos dimos cuenta, estaba con un amigo y dije, efectivamente estos cuates a sus 60 años de edad no lo saben todo. Estábamos viendo todo lo que nos explicaban y estaba contando uno de ellos, el de la Cervecería Tijuana, y yo estaba contando todo el relato de cómo la puso, que ya iba a la mitad, ya estábamos nosotros, qué burradas hace este cuate. O sea, tiene 60 y tantos años de edad y no lo sabe todo. Y le comenté a mi amigo, oye, esto es lo que hubiéramos hecho. Sí, es que eso es de... Y entonces lo sabe de tener dinero, ¿no? Le avientan dinero al problema. Me quedó un problema, le metí $2 millones. Bueno, dije yo que yo no tengo eso, ¿verdad?
Pero me di cuenta, dije, yo tengo 42 y aún a los 60 años de edad, grandes empresarios siguen aprendiendo. No dejamos de aprender. Llegamos a una edad grande, a una edad mayor, y aún así todavía tenemos mucho que aprender. Y él decía, él aprendió de todos sus errores. Es lo que aprendemos nosotros, debemos de aprender de los errores. Por eso es que a veces el Señor permite que las cosas salgan mal, para nuestro beneficio o el beneficio de otros. Por eso es que el Día de Acción de Gracias, Thanksgiving, que es lo que sería la reseña de Thanksgiving hoy, porque a pesar de que vivimos en México, de todos modos la celebramos y en esta congregación siempre la hemos celebrado. Es darle gracias a Dios por todo lo bueno que nos da y a veces lo malo que también obtenemos, porque es necesario para nosotros crecer como creyentes. Hay gente que creció en la iglesia católica y que tuvieron que pasar por la iglesia católica para darse cuenta de todos los errores y cómo en realidad no sirven a Dios o sirven a María o no sé quién. Son marianos, como le dice mi papá, ¿no? Marianistas. O hay gente que tuvo que venir de congregaciones apóstatas que tuvieron que ver el mal para darse cuenta de cómo debe ser lo correcto. Y en ese momento nosotros podemos en retrospectiva ver y decir, ¿por qué, Señor, permitiste que yo estuviera metido en esa iglesia durante 5 años o 6 años? ¿Por qué, Señor? Si estaba mal. Yo me quedo pensando, pues es que probablemente el Señor te está diciendo, pues para que aprendas lo que no debes de hacer. Para que aprendas lo que no es la iglesia, lo que no debe ser la iglesia. Lo vimos hace rato, buscan qué, piensan en lo terrenal. Y la iglesia no está ahí para pensar en lo terrenal, el creyente no está ahí para estar predicando lo terrenal, sino dice la Biblia que hagamos nosotros tesoros ¿en dónde? En el cielo. Hay otro dicho que dice, sabio es el hombre que entrega lo que no puede, con lo que no se puede quedar, para obtener lo que no puede perder. O en otras palabras, sabio es la persona que se deshace de lo que sabe que no es permanente para poder quedarse con lo que sabe que es permanente. En vez de estar pensando nosotros en lo humano o en lo terrenal, debemos de estar pensando en lo celestial. Y eso es lo que debe de darnos acción de gracias, lo que nos debe de enseñar. Ya me imagino a los pobres peregrinos ahí, después de que pasaron por todo eso, con razón dieron gracias a Dios de todo lo que sobrevivieron, porque era cosa difícil. Y nosotros hoy en día vivimos momentos difíciles. En México, ¿cómo están las cosas en el país? ¿Están bien o están mal? Están mal, están peor de lo que han estado. Porque ahora sí nos enteramos de todo lo que pasa, antes no nos enterábamos. Por eso ahora quieren censurar el internet en México, porque nuestro presidente quiere censurarlo, pues no le conviene. Y luego ponen el otro meme, dicen que están ahí el presidente y la esposa diciendo, gracias por morirte, Chespirito, porque desviaste la atención. Porque la gente no está contenta. Y yo lo veo y veo esas cosas difíciles, pero le doy también gracias a Dios, qué bueno que a veces pasamos por eso. Porque ya la gente no se queda callada. Esas dificultades han hecho que el país cambie. Y ha habido muchos que antes se olvidaban que existía Dios y ahora sí buscan a Dios. De seguro los padres de los 43, ahora sí se acuerdan de Dios. ¿Verdad? Porque no tienen ninguna otra esperanza. Dice el presidente, no, es que ahora ya no va a ser 0.66, ahora va a ser 9.11. Las emergencias. Y luego dicen, sí, pues ahora ya no marcas 0.66, ahora vas a marcar 9.11, pero los que te contestan son igual de corruptos. Y de todos modos te van a contestar y vas a decir, se están metiendo a robar y no van a llegar los policías de todos modos, aunque marques 9.11 y ya no 0.66. Esas dificultades también es momento de darle gracias a Dios. Gracias, Señor, porque ya abriste los ojos de este pueblo o este país que estaba cegado viendo novelas o viendo el fútbol
o tomando cerveza Tecate todo el día. Y ya cambiaron las prioridades. Y yo cuando veía eso dije, bueno, qué lamentable lo que está pasando, pero gracias, Señor, por lo que está pasando. Inclusive es por eso les decía al principio, la plenitud también de los gentiles va a llegar a su cima. Porque va a haber pocos que ya van a ser de todo el pueblo gentil, de todos los 7,000 millones de habitantes, van a haber pocos que van a mantener la verdadera fe y los demás van a ser apóstatas. Por eso se está cambiando el enfoque a Israel. Todo lo que está pasando, que de que ahora ya no dan gracias en Estados Unidos por lo que tienen, ahora dan gracias porque pueden comprar más. Nosotros debemos de darle gracias a Dios por todo lo que nos da. Estamos aquí en la congregación y seamos honestos, tenemos las dificultades que tienen otras personas. ¿Verdad que no? No, la verdad el Señor nos ha bendecido. ¿Sí o no? No estamos pasando por las broncas que están pasando mucha gente. En el sur. Yo tengo un amigo en el Face que vive en Chiapas, dice, no he tenido trabajo en 10 meses, pero nunca me ha faltado de comer, dice, gracias a Dios. En 10, imagínense lo que uno le falta 2 días, ya se anda muriendo. Que pase 10 meses sin tener trabajo. Dice, pero nunca ha faltado pan en mi mesa, dice, y le doy gracias a Dios por eso. Yo le digo, pues ahí hay una lección también que el Señor te quiere enseñar. Analiza también cuál es la lección. Porque a veces eso es lo que pasa, nos quiere enseñar. Yo pasé por 1 año sin trabajo hasta que el Señor me dijo, pues deja de andar en la computadora y vete a buscar trabajo. Porque no te van a llamar por estar ahí sentado. Yo mandaba currículums así, a empresas y mandaba, y luego de repente me estuve haciendo trabajo de traductor. Acababa de salir de la escuela de traductor de inglés a español y me dolía la cabeza. Y hasta que me harté, dije ya. Y me fui a buscar trabajo un día y ese día agarré trabajo. Ese mismo día. Y parecía así como decimos, ya me lo tenía ahí preparado el Señor. Pero me enseñó de que deja de estarte sentado ahí, porque sentado no te va a ir bien. ¿Verdad? Cuando nosotros le damos gracias a Dios, le damos gracias por todo. Yo le doy gracias a Dios por lo malo eso que sucedió también, porque me quitó la actitud de probablemente pasiva. De estar sentado, de estarme quejando, de estar, Señor, a ver cuándo. De seguro el Señor arriba le dice, pues ya, pero párate. Salte de tu casa. Vete a buscarle, porque ya está listo, pero pues salte de ahí y vete a buscarle. Pero unos, no, Señor, aquí me tiene que llegar. Es que si va a venir de ti, Señor. Pues sí viene de mí, pero salte de ahí, abre la puerta y vete. Y las dificultades el Señor las pone para aprender. Y nosotros inclusive podemos ver las palabras del Señor Jesús en Juan 15:7. Y esto es clave para todos aquellos que nosotros le damos gracias a Dios si permanecemos en su palabra. El Señor Jesús decía, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en ti, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Pero ahí están las palabras claves. Dice, si permaneces en mí y mis palabras en ti, en vosotros. Pero no, yo decreto que no, espérate. Si tú permaneces en el Señor, el problema es que muchos no permanecen en el Señor. Permanecen en otras cosas. El catolicismo permanece en María, el Islam en Mahoma. ¿Quién es más? Los testigos de Jehová no sé en qué permanecen. Y los mormones, pues quién sabe también, porque están medio raro todo lo que creen. Y ni me he puesto a analizarlo por completo porque hasta flojera me da. Mejor me pongo a estudiar la Biblia en vez de estar viendo ahí qué hacen los demás. Pero dice, permaneced en quién, en Jesús, y sus palabras en nosotros. Cuando dice sus palabras, ¿a qué se refiere? ¿A las letritas rojas que aparecen en el Evangelio? ¿No? ¿A eso se refiere? A la palabra completa, ¿verdad? Porque inclusive al principio de esa carta o de ese evangelio,
en Juan 1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. O palabra, o la acción de palabra. Se dice, los rabinos dicen que las palabras que salen de la boca de Dios se convierten en realidad. Por eso cuando el Señor dijo, hágase la luz, sus palabras dijeron luz y se hizo luz. El Señor Jesús fue el que las habló. Dice, en el verbo era, en el principio era el verbo, esa palabra. Cuando nosotros hablamos de la Torá o la Tanakh, esas son palabras habladas por Jesús, que se las dio al hombre. ¿Quién se le apareció a Moisés en la zarza o que caminó detrás de él cuando estaba en el monte? Era Jesús. ¿Quién se le apareció a Abraham? Era Jesús. Inclusive la misma palabra dice, Dios habita en una luz que no te puedes acercar a ella. Era el verbo hecho físico en todo el Antiguo y Nuevo Testamento. Y todas esas palabras que nosotros leemos son palabras habladas por Dios. Y dice ahí, pedid, dice pedido, decretar. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. No dice en ningún momento que nosotros tenemos que andarle diciendo a Dios qué hacer. Las dos condiciones es que permanezcamos en Él, las palabras su palabra en nosotros, y si lo que pedimos será hecho. Por eso el apóstol Pablo agarraba y le decía, salte de ahí, demonio, de esa mujer, y se salía. Lo mordió una serpiente y todos se quedaron, ya lo mordió, ya. Y él la agarra y se la sacude y le sácate para allá, le dice a la serpiente, va y se saca la serpiente y todos, ahorita se va a clavar, ahorita se va a clavar. Empezaron las apuestas. ¿Cuánto se tardó? ¿1 minuto, 2 minutos? Y no, y él como si nada, y se maravillaban porque no moría. Porque él estaba en sus palabras de Jesús y él había permanecido en él. Y él decía, no, yo todavía tengo cosas que hacer, esto de la serpientita nada más fue así un tropiecito. Me imagino que ha de haber dolido. ¿Ah? Si nos pica una arañita, ya estamos llorando, mamá. Los niños de repente se raspan, me corté, me está saliendo sangre, ya una fuente de sangre saliendo, un rasponcito, ¿verdad? Yo me imagino una serpiente que te muerda. Y todos se quedaban maravillados porque Pablo, estando en el Señor, él no dice todo lo que hizo, pero yo me imagino que pudo haber pensado, ay Señor, ya me mordió esta. No, por favor que no me muera porque todavía no me toca. No sé quién pensó, porque no dice lo que pensó, que ha de haber orado en su cabeza ahí con el Señor, ¿verdad? Nada más dice que se sacude la serpiente y todos se quedan así porque no se mueve, se quedan maravillados porque no se mueve. Y entre muchas cosas. Pero nosotros decimos, bueno, ¿por qué celebramos o por qué como creyentes debemos de darle gracias? Porque es una orden. Pablo nos dice, dad gracias en todo. No es una sugerencia. Porque por eso decían los de ahí del gimnasio, pero es que no somos americanos. Y decía esta Alejandra, dice, pero ¿por qué si tú no lo celebrabas ahora sí? ¿Por qué lo vas a celebrar ahora? Porque ahora sí lo celebro. Porque ya viene la influencia de su esposo, que desde chico crecimos en la iglesia, en el evangelio, y él tiene también ese sentir de agradecimiento hacia Dios por todo lo que le da. Y ha pasado también por sus problemas, de seguro ha pasado, y me los ha contado a veces unos y dije, uy, y todos la han pasado, pero llega un día del año y le da gracias. Cuando llega Sukkot, ¿qué hacemos? Le damos gracias a Dios por todo lo que nos da, ¿verdad? Hasta lo celebramos, comemos, nos la pasamos bien porque Dios nos da la provisión, porque no nos falta nada. Y a pesar de que vienen momentos difíciles, no nos falta nada. Por eso dice en varias partes, en Tesalonicenses, en Corintios, en Filipenses y en otros, siempre dice, dad gracias. Hasta el rey David decía, dad gracias en todo. En muchos de los salmos está hablando de dar gracias. Inclusive se me fue aquí el versículo, creo que es al final del capítulo 1,
de Filipenses, eso no lo apunté. Espérame. Filipenses 2. Que habla del agradecimiento que nosotros le tenemos que dar a Dios. Porque me la aventé todo el libro, o la carta, perdón, y unos versículos se me olvidaron apuntar. Pero bueno, se los dejo de tarea. Lean toda la carta de los Filipenses para que vean cómo debemos de nosotros pensar respecto a lo que vivimos, a cómo vivimos y a las gracias que le debemos de dar a Dios. Y no nada más una vez al año, sino todos los días. Por eso cuando nos sentamos a comer, ¿qué hacemos? Damos gracias. Fíjense, y nosotros estamos acostumbrados a dar gracias antes de comer, ¿verdad? Les voy a decir la tradición correcta. Era más propio dar gracias después de haber comido. El Señor Jesús también lo implementó antes de comer. Por eso es que a veces damos gracias antes de comer. Pero normalmente se daba gracias después de comer. Porque nadie se puede parar de la mesa hasta que den gracias. Y ahorita no, ya terminé, ya me voy. ¿Ah? Eso sí, se sientan todos a comer y están listos. Ok, vamos a dar gracias, dan gracias. Y no falta el que es Spiri González, así, que come bien rápido. Termina de comer, ya terminé, ya me voy a ir a ver la tele. Inclusive muchos que dan gracias antes de comer y después de haber comido. A veces se los hago a las niñas. Ya me quiero para no, se me sienta, no hemos dado gracias después de comer. Ay, te me sientas. Por eso damos gracias de la comida, de lo que todo que nos da. Cuando nos da el Señor una casa, gracias Señor. Cuando nos da empleo, gracias Señor. El agradecimiento hacia Dios debe de ser en todo momento. No solamente una vez al año. Ni lo que han pintado en la tele de que le dan gracias nada más porque ya tienen un descuento en la tienda. Y es como dicen de la hipocresía, ¿no? Del creyente. Estaba viendo yo un video sobre unos pastores que tienen un show, un programa de radio. Y llega el ultra religioso que dice, es que la Navidad no viene en la Biblia. Y empieza con todo el tema, ¿no? Entonces le dice, ok, ¿no vas a celebrarla? Ok, no te vayas y compres nada que esté en especial de temporada de Navidad. ¿Pero por qué? Porque eso es hipocresía. No celebras Navidad, tampoco celebres las especiales. Y tampoco el día 25 faltes a tu trabajo, te vas a trabajar, no la celebras, órale. Le dice, a ver, si no la vas a celebrar, no seas hipócrita, no celebres nada. ¿Verdad? En Thanksgiving, no, yo sí le doy gracias al Señor. Bueno, celébralo, pero no, apúrenle a cenar porque empiezan las especiales a las 8, órale. A las 8 abren la Best Buy. Allá está Juanito haciendo fila. Porque nosotros fuimos el viernes y andaba Best Buy y tenían hasta letrinas allá afuera para la gente que durmió. En serio, me dice Mari, ¿por qué está eso? Y nosotros todos traumados porque nos acordamos del medio maratón, que estaba atascado de letrinas así en el medio maratón. Yo me acordé porque cada vez salimos así un friazo, entonces cada vez que veía una me daban ganas de hacer pipí, entonces porque hacía un chorro de frío. Entonces le digo, me acuerdo de esas cosas. Y dice, ¿por qué estarán aquí? Y me quedé, pues es que se quedan a dormir aquí afuera, ponen carpas y todo. Entonces no vaya a ser que los clientes les den ganas de ir al baño, pues ahí les pusieron una letrina de esas. Yo mejor me voy a mi casa. En serio, me meto allí, ¿verdad? Pero dicen, ya se acabó la cena, vámonos todos de compras. Eso no es ser agradecidos con Dios por lo que nos da. Ser agradecidos con Dios es por todo lo bueno y lo malo. Y si tenemos necesidad de algo, dice permanecer en su palabra, permanecer en Él, su palabra en nosotros y pedir para que nos dé. Por eso en las últimas semanas se hablaba de lo que es una sana doctrina. Cuando se acabe ya se está acabando el evangelio de la sana doctrina, se está acabando llegando a su cima la plenitud de los gentiles.
quiere decir que ya viene el Señor. Que esa sí es la señal de los últimos días. Esa plenitud de la nación, que hizo una nación de aquellos que no tenían nación, o sea, hizo Israel de aquellos que eran ajenos a Israel, que ya están desvirtuando el evangelio, llegó a su plenitud, se acabó. Pero nosotros debemos, dice, permanecer fieles a esa palabra, ¿verdad? El que persevera hasta el fin, ese será salvo. Amén, hermanos. Y entonces con eso los dejo. Le paso, no sé si hay algún anuncio, nada para despedir. Y pues vamos a ponernos de pie. Lo que sí es que le voy a pedir a mi mamá, a mi papá. No, pero esto es algo que venga a orar por nosotros, para que aquellas personas que en el pasado hemos tenido nuestro corazón torcido respecto al agradecimiento hacia Dios, para que nosotros regresemos el corazón al lugar correcto, pensando que nada más debemos de darle gracias a Dios por lo bueno, o pensando que nosotros merecemos solamente las cosas buenas porque somos hijos de Dios y merecemos todo lo bueno. Pero a veces nosotros no entendemos que hay un propósito detrás de todo. Cuando vi la película de El cielo sí existe, no sé si la vieron, cuando el niño lo estaban operando, el papá estaba enojado en la capilla ahí del hospital, reclamándole a Dios por qué. Y a final de cuentas, después de que pasaron por todos esos problemas, al final de la película él se da cuenta, ahora sí, el hecho de que su hijo pasó por eso reafirmó la fe de él. Pero en un momento le tuvo que pedir perdón a Dios por haberle reclamado de esa manera. Entonces nosotros todos necesitamos arrepentirnos de pensar diferente respecto a lo que es el agradecimiento hacia Dios. Entonces les voy a pedir aquí que oren por nosotros, por todos nosotros, para que nuestro corazón se vuelva a enderezar y después seremos despedidos. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, venimos delante de ti, Señor, en este día, Señor, con un corazón dispuesto, Señor, a que tú escuches, Padre. Que pongas, Señor, tu palabra en nuestro corazón, que entre a través de nuestros oídos, Señor, y que quede dentro, Señor, sembrada. Para que podamos tener, Señor, un corazón agradecido delante de ti, de todo, Señor, lo que nos pueda ocurrir. En todo momento, Señor, darte gracias y ser agradecido, Señor, en todo. Tú dices en tu palabra, Señor, que por todo y en toda circunstancia te debemos de dar gracias, Señor. A pesar de que no entendamos muchas veces la razón por la cual ocurren nuestras dificultades, nuestros problemas, nuestras cosas. Y a veces, Señor, hemos sido malagradecidos contigo porque te hemos culpado, Señor, también de nuestros problemas, de nuestras dificultades. En lugar de pensar, Señor, que tú, Señor, has puesto todas las cosas para nuestro crecimiento y para que nosotros seamos mejores. Te damos gracias, pues, Señor, por este día, Padre, y te pedimos, Señor, que tú limpies nuestro corazón, Señor, de toda ingratitud que hayamos tenido para contigo, Señor, reconociendo que tú eres el director en nuestra vida, Señor, que eres tú, Señor, quien dirige nuestros pasos y que eres tú, Señor, quien da respuesta, Señor, a toda petición, a toda necesidad, a toda dificultad, Señor, que nosotros hayamos tenido o tengamos. Te rogamos, Padre, pues, que nos bendigas, que limpies nuestra vida, Señor, y que podamos ser dignos, Señor, delante de ti. Y que en todo, Señor, seamos agradecidos contigo. A pesar de que no entendamos las circunstancias, las razones, que pensemos, Señor, que detrás de ellas estás tú. Y que siempre, Señor, tú estás al cuidado nuestro. Te damos gracias, Señor. Y yo te pido, Señor, en esta tarde que tú bendigas a cada persona que está aquí presente, Señor, que tú nos guardes, Señor, en este día, que nos acompañes el resto de esta semana.
que bendigas nuestro entrar y nuestro salir, nuestro trabajo, nuestro descanso, nuestros días, nuestras noches, nuestra vigilia y nuestro sueño. Que en todo momento, Señor, podamos sentir esa presencia tuya, Señor, alrededor nuestro, dentro de nosotros, Señor, y dirigiéndonos. Bendice a cada persona que está aquí, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Rey, a quien servimos, por quien vivimos y por quien somos. Bendícelo, Señor. Amén. Ahora yo quiero que le dé un abrazo a la persona que está enseguida de usted. Está despedido, que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde, que el Señor sea con usted en todo momento. Amén.